Buenas noches, mi nombre es Liana Sierra. Quiero darles una definición acerca del concepto de la realidad. Es la correspondencia o concordancia entre lo que se dice y lo que se cree, la realidad de los hechos. Es la casualidad de una información que es verdadera, es decir, que se ajusta a la realidad. La realidad implica objetividad y veracidad y puede ser alcanzada a través de la investigación, la observación o el razonamiento lógico. También puede entenderse como aquello que es absolutamente creíble y que no está sujeto a opiniones subjetivas o creativas. Esto se relaciona en cuanto al periodo de Álvaro Uribe, que inició el 7 de agosto del 2002 y finalizó el 7 de agosto del 2010. Su procededor fue el gobierno de Andrés Pastrana y su sucesor fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Como presidente transformó la política de su país, de Colombia, y alentó una polarización radical en la sociedad, pues fue pionero de una nueva derecha de la región, líder popular, enemigo del acuerdo de paz, dirigente e ignorante. Hoy es investigado por acusaciones que le persiguen desde décadas. En el gobierno de él hubo muchos casos de violación a la verdad, ya que manipuló la información en los medios de comunicación para hacer creerle a la sociedad una información falsa, todo para favorecerlo a él. La represión y la censura, ya que en algunos momentos de la historia se ha utilizado medidas de censura para silenciar a aquellos que han causado el mal. La negación de la verdad. En ocasiones los poderes han negado la existencia de problemas o situaciones que afectan a la sociedad con el fin de evitar enfrentar las consecuencias políticas que trae estos hechos. Otro actor fue la corrupción. La corrupción ha sido una forma en que los poderes desdibujan la verdad, ya que se utilizan recursos públicos de manera innata y se ocultan los hechos ilícitos para mantener el control. Todo esto hace que Colombia no siga su transformación. ¿Por qué? Porque el expresidente Uribe nos hizo creer a todos una falsa información. Además, fue enemigo del acuerdo de paz porque él sabía que eso lo que hacía era hacerle un daño a él mismo. Mi conclusión es que un país se construye con verdad y la verdad es lo que nos debe hacer seguir con la realidad, dejando los conflictos. Gracias. Hola compañeras, realizando mi aporte a la pregunta orientadora, yo quiero enfatizar en tres situaciones de cómo el poder o los poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de la verdad en el entramado social, como es la desinformación y manipulación de información, esto desde los altos poderes políticos, quienes han llegado a esconder ciertas realidades de violencia que se presentan en el país, esto pues al fin de mantener una alta percepción o nivel de tranquilidad ante la sociedad. Por otro lado, tenemos la corrupción, que lamentablemente se evidencia en muchos sectores y el sector político pues no ha sido la excepción, a tal punto que se han llegado a tapar o negar muchas situaciones de violencia y demás tristes realidades que se presentan en el país. Por otro lado, tenemos la represión que han vivido líderes de redes sociales, líderes de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales o muchas personas que de alguna u otra manera no han estado de acuerdo con las políticas que en su momento rigen o que han querido dar a conocer mucha información. Esto se ha evidenciado desde la segunda mitad del siglo XX a la era de Uribe, incluso actualmente, reflejados en asesinatos, en secuestros y muchas otras situaciones. Llegando, y quiero como relacionar de cómo la libre expresión se ha visto limitada y los gobiernos llevan el control sobre muchos medios de comunicación y se permite solo dar a conocer la información que en sí por ende les conviene a ellos, ocultando la realidad del país, de un país violento desde hace muchos años. Buenas tardes, mi nombre es Erika Jimena León, soy estudiante de psicología. En esta ocasión vengo a dar respuesta a la pregunta orientadora de la materia de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. En la historia de 1958, la era Uribe, cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Durante este lapso de tiempo, hemos podido evidenciar que la verdad se ha visto nublada por diversos factores
que han afectado la memoria individual, la memoria colectiva y por lo tanto la memoria histórica. La memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica se han visto gravemente afectadas por la corrupción que existe sobre los medios de comunicación, donde la realidad no se muestra claramente sino se altera con el fin de negar la verdad. Vemos cómo se utilizan los recursos públicos de manera indebida, comprando los testimonios de personas. Otro aspecto importante es las amenazas que ellos reciben, que reciben los ciudadanos cuando quieren dar a conocer su contraposición o simplemente dar a conocer la situación real de sus comunidades. Y es allí donde la memoria histórica se perjudica, ya que es esta la que nos puede servir como punto de partida para el esclarecimiento de tantos hechos violentos, los cuales contribuirían para la dignificación de las voces de las víctimas y así poder crear una paz sostenible. Adicional a esto, vemos como los líderes sociales, quienes son los que han buscado cambiar esta realidad de guerra, de narcotráfico, de violencia y de corrupción, son amenazados por grupos al margen de la ley por pensar diferente y por no estar de acuerdo con las barbaridades a las que han sido sometidos durante tanto tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeras. Para dar respuesta a la pregunta de en la historia de 1958 a la era Uribe, cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Bueno, pues en la historia de Colombia, desde 1958 hasta la era Uribe, se han producido diversos intentos por parte de diferentes poderes para anular o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Estos intentos se han relacionado principalmente con los conflictos armados, la lucha política y los intereses particulares de diferentes actores. Aquí se detallan algunas de las formas en las que el concepto de verdad ha sido manipulado o desafiado. Uno es la negación de la violencia. Durante la época de la violencia, en la década de 1950, tanto los partidos políticos tradicionales como los grupos armados buscaron minimizar o negar su responsabilidad en los actos de violencia que se presentaban, lo que dificultó la búsqueda de la verdad sobre los hechos y las víctimas. El segundo es la manipulación de la verdad en la política. A lo largo de la historia, algunos líderes políticos han utilizado la desinformación y la manipulación de la verdad con fines políticos. Esto ha incluido la difusión de propaganda y la tergiversación de hechos con el objetivo de mantener y consolidar el poder. 3. Ocultamiento de crímenes de Estado. En varias ocasiones, los gobiernos han tratado de ocultar o minimizar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en crímenes de Estado, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Esta opacidad ha dificultado la búsqueda de verdad y justicia. En la era Uribe, pues pudimos ver cómo se presentaba el problema de los falsos positivos. ¿Cuántas familias sufrieron por culpa de un mandato que lo único que quería hacer era demostrar que de verdad estaba luchando por la sociedad y lo que realmente estaba haciendo era perjudicando a unas familias? Cuarto, estigmatización de víctimas y defensores de derechos humanos. Durante el conflicto armado y más allá, se han estigmatizado a las víctimas, ya quienes defienden los derechos humanos, a menudo tratándolos como enemigos del Estado. Esta estigmatización ha socavado los esfuerzos por esclarecer la verdad y garantizar la justicia. Aquí podemos ver pues cómo el poder realmente influye demasiado en las decisiones de las personas para defender o no los derechos humanos. Quinto, desinformación y manipulación mediática. La manipulación mediática, incluyendo la difusión de noticias falsas, ha sido utilizada para influir en la percepción pública de la verdad. Esto ha contribuido a la confusión y la desconfianza en torno a los hechos. Pero también podemos observar cómo tantos periodistas en busca de la verdad han sido callados. Sexto, intimidación y amenazas. Actores armados y grupos ilegales han utilizado la intimidación y las amenazas para silenciar a testigos y víctimas, lo que ha tenido un impacto negativo en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Bueno, la verdad es que muchas veces no se quedan solamente intimidación y amenazas, sino que realmente van más allá. Han matado familias completas de líderes sociales, han asesinado, han masacrado a muchísimas personas que realmente han demostrado estar a favor de los derechos humanos. Como conclusión, pues la manipulación de la categoría de la verdad en el entramado social ha sido un desafío constante en la historia de Colombia y ha obstaculizado la construcción
de una narrativa común y el logro de la reconciliación del país. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juliana Sofía Acevedo Fuentes y hoy les vengo a presentar una parte de la historia del Frente Nacional. Los jerarcas del catolicismo empezaron a tener problemas con la pérdida de fieles que se alejaban de las prácticas religiosas católicas porque empezaron a crearse o a tomar popularidad nuevas religiones o nuevas creencias. La Iglesia Católica siempre había sido uno de los pilares esenciales para la vida de las personas, pero a partir de la Constitución de 1991 empezaron a perder todo tipo de privilegios, donde empezaba a tomarse un poco menos la opinión de la Iglesia frente a las distintas áreas de las vidas de las personas. El proceso de urbanización fue un golpe muy fuerte para los liberales y los conservadores. Otro golpe muy fuerte fue que los pobres de las ciudades empezaron a alejarse de los dos partidos, ya no aportaban ni ayudaban ni apoyaban a ninguno de los dos partidos, sino empezaron a aportar a un partido llamado ANAPO, con el cual se sentían mucho más identificados. Se podría decir que las guerrillas empezaron cuando los campesinos se cansaron de los abusos del gobierno, como fue con las FARC, que su origen fue en 1964 y también fue porque los campesinos se cansaron de los abusos del gobierno. Los campesinos que realizaron o que fundaron este grupo armado estaban ubicados en el Tolima, en el Meta, el Guaviare y el Caquetá. El ELN surgió en el Santander con dirigentes que eran jóvenes, eran personas de ciudad, con títulos universitarios y varios tenían pasado militante. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que fue de 1960 a 1970, se le dio cabida a los paramilitares porque le dio prácticamente la aprobación a las personas para que empezaran a tomarse en armas, y pues ahí fue cuando empezó el problema de los paramilitares y la guerrilla, la guerra entre ellos. La agitación de los campesinos aumentó en la década de los 70, donde a comienzos de los 70 se creó un movimiento llamado M19. Fue reconocido porque dejó en descubierto la fragilidad de la democracia del Frente Nacional en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, y pues también otro hecho que los reconoce fue el ataque al Palacio de Justicia. El M19 fue un movimiento muy reconocido porque en él se encontraban anapistas, universitarios, guerrilleros, otros movimientos, intelectuales, cristianos con inclinaciones sociales, y pues fue una guerrilla que tenía pues más conocimiento respecto a muchos temas, por eso fue mucho más popular que las otras dos. Después de muchas guerras, uno de los gobiernos tomó la decisión de empezar con las negociaciones de paz a comienzos de los 90 para desmovilizar a varios grupos guerrilleros. Uno de los grupos guerrilleros primeros que se desmovilizó fue el M19, el EPL y una pequeña parte del ELN. Después de esto, la izquierda empezó a tomar mucha más relevancia, ya que todos los que habían sido guerrilleros o militantes en algunas de las guerrillas empezaron a subir al poder político y a poder implementar sus ideas en el movimiento de izquierda, pero pues con mucha cautela, no demostraban como ese apoyo hacia las guerrillas, sino lo tenían con mucha cautela, y las personas de la izquierda decían que se habían convertido en una utopía para poder hacer realidad su sueño de